Louise Jones fue una artista afroamericana que nació en 1905 en Boston, Massachusetts, hija de padres de clase trabajadora quienes siempre la apoyaron para que realizara acuarelas, por lo que en 1919 hasta 1923 asistió a la Escuela Superior de Artes en Boston y desde 1923 hasta 1927 asistió a la Escuela del Museo de Bellas Artes en Boston. También fue estudiante de la Escuela de Artes de Diseñadores en Boston y tomó clases en algunas de las universidades como Harvard, Columbia y Howard. Su carrera como docente inició en 1928, cuando fue docente de una escuela preparatoria únicamente para personas de color. Aquí formó el departamento de artes, fue entrenadora de baloncesto y dictaba clases de danza folclórica. Su departamento tuvo tanto éxito que 2 años después la Universidad de Harvard le ofreció un puesto en su departamento de artes, donde Jones permaneció desde 1930 hasta 1977 cuando se jubiló. Tuvo la oportunidad de formar a grandes artistas afroamericanos tales como Alva Thomas y David Rickett. Jones comienza a desarrollarse como artista gracias a sus visitas y los veranos que pasó en Harlem durante el inicio del Renacimiento Harlem. Este movimiento representó el renacer del arte negro para los residentes afroamericanos de la zona en la década de los años 20. Las pinturas más representativas de Jones en esta época fue La Juventud Negra y El Ascenso de Utopía. Aquí vemos como en los perfiles de las caras, Jones dibuja unas máscaras africanas, que las cuales gracias a sus cinceladas y de la manera de sombrear crea una figura tridimensional que Jones usaría a lo largo de su carrera. La pintura El Ascenso de Utopía se encuentra altamente influenciada por su gran amigo Arnold Douglas, ya que al igual que ella, él pensaba que los afroamericanos, al igual que su arte, eran importantes para la sociedad. Esta pintura cuenta la historia de los afroamericanos y cómo ellos crearon una herencia mediante sus pruebas. Aquí, mediante un celestial faraón, vemos cómo las figuras se mueven hacia una ciudad moderna, donde la creatividad negra es desbordada. Jones intenta en esta pintura conectar a las personas que tienen alguna herencia con su pasado y con su futuro. Estas líneas onduladas, los colores azules brillantes y dorados hacen referencia a que se están moviendo al ritmo del jazz. En 1937, Jones se tomó un año sabático para estudiar estilos europeos, tales como el impresionismo y el cubismo. Aquí adapta su arte a un estilo un poco más clásico, tales como pintar paisajes pastorales y realizar escenas callejeras comunes. Jones en París se siente más cómoda ya que la discriminación racial no es en la misma magnitud que en Estados Unidos. Allá, para Jones importaba más tu talento que el tono de tu piel, por lo cual decide volver en veranos posteriores. También logra conectarse de nuevo con esa herencia africana. Es en 1938, un tiempo poco después de regresar de París, cuando Jones realiza su gran obra maestra, Les Fetiches, una obra realizada en óleo que consiste en 5 máscaras superpuestas de diferentes tribus africanas que dan un toque de misterio y dan la sensación como si estuvieran bailando en algún tipo de danza ritual. Esta pintura es una revolucionaria ya que para la época, aunque a muchos artistas afroamericanos habían intentado mantener la herencia, a medida que fueron obteniendo educación clásica fueron dejando de lado algunos puntos de la cultura. Fue Jones, gracias a esta pintura, quien volvió a retomar esas viejas culturas y fue en París donde obtuvo el valor para hacerlo. Jones también generó un poco de conciencia con su arte, tales como en el caso de la pintura Moon Víctima. Esta pintura cuenta la historia de un hombre que está a punto de ser linchado. Lo interesante de esta obra, que es una de las más significativas para Jones, es porque el modelo que utilizó es un testigo del linchamiento. Durante el proceso de creación, el modelo le cuenta a Jones cómo fue ver a su hermano ser linchado, a lo que Jones le pregunta, ¿cómo es que puede sobrevivir a esto? Y el modelo le contesta, yo no veía lo que hacían las personas, sino veía a las personas. En 1953, Jones se casa con el haitiano Louis Bernaut. Aquí se empapa más acerca de la cultura haitiana y es en su primer viaje a Haití donde queda fascinada con las personas y con la distribución del mercado. Por supuesto, estos elementos los introdujo en sus pinturas creando paisajes y retratos con colores más vivos y más expresionistas de lo que nunca había creado. Por supuesto que los elementos cubistas aún seguían presentes en su trabajo, pero ahora sus pinturas tenían un aire más de libertad y era más atrevida con el color.
Jones consolida su influencia africana a finales de la década de los 60, principios de los 70, especialmente después de sus 2 viajes de investigación por África, en donde queda anodada por la cultura y obviamente la proyecta en su pintura, haciendo que sus obras sean más abstractas y atrevidas, combinándolas con las líneas que siempre la han caracterizado con colores brillantes que ya había manejado anteriormente. Las obras de Jones fueron vistas por todos Estados Unidos a finales de la década de los 80 y durante todo el periodo de los 90. Claro está que Jones, al igual que muchos afroamericanos de la época, fue víctima de discriminación racial, especialmente en su época vivida en Washington y en Nueva York. Un ejemplo de esto es cuando en 1941 la Galería Corcoran le otorga un premio. Jones le pide a uno de sus amigos blancos que por favor lo reciban, ya que para esa época estaba prohibido que los afroamericanos inscribieran sus piezas. A pesar de que la galería se disculpó en 1994, 53 años después de lo ocurrido, Jones jamás se rindió y jamás permitió que los prejuicios la afectaran. Es más, podríamos decir que este fue el eje central de todo su trabajo, ya que a lo largo de cada una de sus piezas Jones hace eco de ese sentimiento y esa emoción que siente por tener ascendencia afroamericana y tener esa esencia estadounidense. Para Jones, realmente lo que ella aportó para el mundo del arte fue que ella realmente aportó al mundo del arte fue un poco del talento del arte negro, ya que para ella quería ser recordada como una artista sin etiquetas, sin ser considerada como negra. Los trabajos de Louise se encuentran en museos de todo el mundo. Sus pinturas forman parte de colecciones permanentes, como las del Museo Metropolitano de Arte, el Jardín de las Esculturas, la Galería Nacional de Retratos, el Museo de Bellas Artes de Boston, el Palacio Nacional de Haití o el Museo Nacional de Artistas Afroamericanos, entre otros. Finalmente, en 1998 muere Louise Jones, una mujer revolucionaria por su manera de manejar diversos estilos que iban desde el paisaje tradicional hasta lo abstracto con temática africana. Definitivamente, ella fue una de los mayores exponentes del Renacimiento Harlem, siendo una de las primeras afroamericanas que no solo se enfocó en el retrato, sino que también realizó piezas de otro tipo. Ella fue una mujer a la cual debemos recordar por su enorme orgullo a sus raíces africanas.